¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, dado que bueno, estaba ordenando un poco la caja de service de electricidad. Ya todos sabemos más o menos lo que llevo ahí adentro. Bueno, generalmente la ordenamos juntos, pero para no aburrirlos, decidí por esta vez ordenarla solo. Lo que por ahí nunca comento mucho, y me lo hizo notar un amigo, qué es lo que llevo en el gavetero. Dado que bueno, algunas cajas tienen, otras no. Pero bueno, en esta particularmente, que si bien no es una calidad que a mí me guste, de cajas, alguna vez comenté que compré un set de tres, donde venía una grande, una mediana y bueno, una muy chiquita. La muy chiquita fue atravesando los distintos estadios en el taller, de tubos chiquitos, después pasó a herramientas importantes, después bueno, creo que está destituida o no sé, no la perdí de vista la caja, sé que había quedado vacía. Esta particularmente es una medida interesante, está en las 20 pulgadas. Así que bueno, nada, en los gaveteros tengo generalmente tarugos de 5, 6, 8 milímetros. Está un poquito desprovista, dado que bueno, estuve trabajando en una casa donde llegaban muy justos con el costo de los materiales y parece que no, pero en la ferretería cada tarugo, cada tornillo que uno compre incrementa el presupuesto, incrementa el gasto. Así que bueno, mañana voy a pasar por la ferretería y voy a comprar un puñado, o tengo que buscar acá en el taller que debo tener 500 de cada uno. Pero bueno, la idea no es desabastecerse uno, sino bueno, siempre incorporar nuevos materiales. En fin, tengo tarugos para precintos, muy útiles cuando uno hace alguna instalación exterior. Tarugos de 5 milímetros para la fijación de cable canal. Dado que no soy de los que lo dejan pegado con el adhesivo que trae, me gusta ponerle unos tornillos, no digo cada 10 centímetros, pero por lo menos 3, uno a 10 centímetros de cada extremo y después uno en el medio, más el adhesivo. Créanme que a mí en lo personal me dio buen resultado. Sé que por ahí es una tarea incómoda, una tarea extra, pero en una época venía muy malo lo que es el adhesivo, el autoadhesivo, la cinta bifaz, esa que trae, y se caían y quedaba a modo guirnalda. Tuve la suerte de que no me pase porque yo ya venía trabajando con cable canal desde que no venía con adhesivo, o sea, venía simplemente la varilla de cable canal en 7x14, 10x20 y había una medida más, un poquito más grande, pero bueno, esas eran las dos medidas que se trabajaba cotidianamente. He desarrollado instalaciones grandes en cable canal con la conformidad de los clientes. Después, bueno, se incorporaron los accesorios. Terminaron dándole un estilo algo interesante, algo estético. De hecho, a veces lo cuento en el canal. Tengo clientes que alguna vez las instalaciones exteriores le parecían una mala palabra. Después empezaron a sugerir que, que era mejor porque no había que romper, porque cualquier problema se podía detectar, en fin, lo que todos debemos haber escuchado más de una vez. Después tengo, al margen de los juegos de llaves Allen que por ahí uno puede llevar en la caja, tengo llaves Allen de uso frecuente, esas que por ahí a veces no están, son de medidas que no vienen en el set. Y bueno, las tengo acá. Generalmente son para prisioneritos, ya sea en luminarias, en griferías. En este caso, como es la caja de electricidad, aunque quizás los observadores hayan visto una Irimo 303, pero bueno, es porque decidí dejarla ahí nada más que para tenerla. Dado que bueno, como dicen algunos amigos, a esta caja uno le anexa una remachadora y puede hacer cualquier service. Después tengo un elenco de tubos de 1/4
medidas pulgadas y medidas en milímetros, de uso frecuente. No está en el juego completo, obviamente, para eso llevaría el juego. Pero bueno, esto es para situaciones de armados de ventilador de techo, donde por ahí uno necesita poner quizás un tirafondo y con la llavecita por ahí se torna incómodo. Entonces, bueno, con los tubitos de determinadas medidas que uno ya está acostumbrado a utilizar, se puede hacer la tarea mucho más rápida. Después, bueno, acá en el centro tenemos un alarguecito para hacer lo propio con los tubos, la llavecita Crique de 1/4. Esta es de una calidad bastante genérica, la verdad que no tengo de qué quejarme. Si bien en 1/4, como digo siempre, no hay demasiado torque, pero créanme que hace años que viene trabajando y viene trabajando satisfactoriamente. Después, bueno, un buscapolo de apoyo, a modo de apoyo, nada más. Las herramientas de cabecera, las herramientas fundamentales están dentro de la caja. Algunas mechas, si bien cuando llevo la agujereadora llevo una caja llena de mechas, pero siempre hay que tener en algún sector de la caja mechas de vidia de 8, de 6, de 5, alguna de las largas o intermedias, por ejemplo esta, dado que bueno, a veces hay que pasar una pared o determinadas situaciones que por ahí uno no tiene en cuenta, o quizás simplemente en un trabajo anterior se desorganizó la cosa y las mechas quedaron fuera de la caja. Después un día les voy a mostrar mi caja de mechas. Es una caja bastante interesante, no tengo mechas, dado que bueno, yo las utilizo hasta las últimas consecuencias porque las afilo y duran. Después son herramientas que a mí me gusta. No le doy demasiada visibilidad en el canal a ese tipo de herramientas, porque con las herramientas de corte, cuando uno se encariña, se terminan gastando, se terminan rompiendo y por ahí, bueno, me cuesta el desapego. Entonces trato, bueno, las herramientas de corte, no darle demasiada importancia en lo que es mi vida y la tomo como algo que se puede descartar. Por ejemplo, esta mecha, observen, era larga. Yo le pasé el torno. En una época tenía un taladrito con mandril 10 milímetros. Esta es una mecha de 11 milímetros. Y bueno, le tuve que pasar el torno para que me la agarre el taladro. Pero la vengo afilando hace tiempo. Tengo esta para alguna situación de conectores. Ya saben, los amigos que están con la electricidad. Como dije, la llavecita Crique, el alarguecito, destornillador de joyero de una medida, no lo puedo agarrar, tengo las manos medias brutas, de una medida interesante para trabajar con la bornera. Sí, obviamente acá adentro hay destornilladores para eso, pero puede pasar que uno se lo olvide, que uno lo saque por distintas circunstancias, y son herramientas que si no están hay que meter un tijerazo y seguir empalmando de otra manera, porque bueno, si no, no se pueden aflojar los cables. Eso ya todos lo sabemos. Machitos para limpiar lo que es las roscas de las cajas. Vieron que por ahí a veces en las cajas, cuando uno termina una instalación, viene con los agujeros medio ciegos. Yo les termino de pasar el machito, así que llevo siempre un machito ahí. Después en este sector tengo terminales, tornillos Parker, tornillos con rosca, distintas remaches, alguna que otra arandela, bueno, los pitones, lo complementario, ¿no? Algún tornillito de bronce, lo complementario a, como digo siempre, los materiales que circunstancialmente pueden faltar, como fue el caso que les comenté de los tarugos, que yo necesitaba unos 20 tarugos, y si compraba en los materiales que necesitaba esos 20 tarugos y esos 20 tornillos, cambiaba el costo, cambiaba el presupuesto. Así que bueno, quizás sí
Cuando uno hace este tipo de cosas rescinde un poco de mano de obra, dado que bueno, está poniendo 20 tornillos de uno, 20 tarugos, pero bueno, esto después cuando yo voy a la ferretería industrial y no una ferretería de barrio, que tampoco se los puede juzgar porque tienen que vivir, yo compro una gruesa y ya está, ya recuperé. Después acá notarán que tengo algunas monedas, algunas arandelas pesadas, algunas arandelas tipo automotor. ¿Y por qué tengo esto? Cuando instalo ventiladores de techo, me gusta que queden bien nivelados y bien balanceados. Pero a veces, por más que uno lo lleve a lo que es, no digo la perfección, pero dentro de las medidas que uno puede tomar, lo más exacto posible, a veces tienen una pequeña oscilación. Y eso no es culpa del instalador, es culpa de que por ahí un aspa, una paleta, es más pesada que otra. Entonces en la vieja escuela, la antigua escuela, a la cual tengo el orgullo de pertenecer, buscábamos cuál era la paleta, cuál era el aspa más liviana y le poníamos, le pegábamos una arandela, una moneda. Bueno, esto es para empezar, porque generalmente se logra en el primer, en el segundo o en el tercer intento, dado que bueno, uno va incrementando peso acorde a cómo va cambiando. Cuando uno por ahí tiene que poner esto, ya hay un problema grave, pero esto quizás es una exageración, lo tengo para otra situación. Creo que en una oportunidad, de hecho, bueno, esto es una arandela automotor, en una oportunidad, no creo, fue así, estaba trabajando como cerrajero y vieron que hay puertas demasiado económicas, los picaportes, bueno, quizás un poco largos o estándares, no llegaba a apretar y quedar como corresponde, quedaba yendo y viniendo. Y la verdad que bueno, me gusta que dentro de todo mis trabajos queden bien terminados y con estas arandelas, con algunos milímetros de espesor, uno lograba eliminar el juego axial del picaporte. El amigo Miguel, el querido amigo Miguel, estuve leyendo en los comentarios, que ya voy a responder cada uno de los comentarios, pero estuve leyendo que estuvo trabajando de cerrajero prácticamente ad honores. Y bueno, no, la cerrajería es un trabajo que se cotiza, que se cobra bien. Los que somos cerrajeros, que podemos abrir una puerta, la abre cualquiera, o sea, tarde o temprano con una agujereadora, un martillo, pero los que podemos saber dónde hacer el agujerito con la mecha para correr el pasador sin romper prácticamente nada y después volver a armar todo y que no haya indicios de que hubo una apertura, bueno, nosotros somos cerrajeros. El amigo Miguel comentó que había estado trabajando prácticamente ad honores, como dije, y es un oficio que se cobra. Se cobra porque, bueno, yo, si bien no vivo de la cerrajería, realizo trabajos, hago cambios de combinación, bueno, distintos tipos de service en cerraduras, pero no hago urgencia, no es que me llaman a las 3 de la mañana y voy a ir. No va a pasar. Así que bueno, pero bueno, esa arandela pertenece a esa situación, a que el picaporte ante una puerta fina, económica, tenía juego axial y bueno, nada, le puse de estas arandelas a modo suplemento y quedó. Pero bueno, después tengo estas arandelitas que no son cueritos, si bien se parecen mucho, no son cueritos, valvulitas, son para sacar vibraciones de determinadas circunstancias en motores para que queden montados sobre gomas. Son patitas de motor, ya me morí. Así que bueno, nada, les quería mostrar más o menos lo que llevo en el gavetero de la caja. Dado que bueno, algún amigo me lo hizo notar, que si bien siempre hablo del contenido de la caja, rara vez he hablado de lo que llevo dentro del gavetero. Así que bueno, gente, les mando un saludo
Vamos a hacer la charlita dentro de un rato. Voy a hablar un poco del tema cloacas, que para los que siguen el canal y hasta los mínimos videos, bueno, saben que estoy haciendo un tendido cloacal, que bueno, estuve participando de esa instalación desde el momento que informaron que iban a empezar a realizar las tareas. Fui, marqué donde nos favorecía al cliente y a mí que quede la acometida para conectar el caño cloacal. Cuando bajé un metro de profundidad, no había indicios de que ahí esté el caño. Lo logré encontrar 1 metro desplazado, o sea que no 15 centímetros, 20, 1 metro. Se ve que se olvidaron o les quedaba cómodo dejarla ahí y bueno, lo taparon inmediatamente. Eso acarrea costos para el cliente que por ahí no estaban pensados, dado que fue una mañana más de trabajo. O sea, no es el único trabajo que estoy realizando en el día. Primero porque es un trabajo que físicamente demanda mucho, y segundo porque me dedico a hacer otras tareas. No quiero que se me atrasen las cosas, tanto en el taller como en algún otro domicilio. Entonces le dedico de 8 de la mañana a 1 de la tarde a ese trabajo que para el viernes ya seguramente esté terminado. Así que bueno, gente, les dejo un saludo. Saludo a los amigos de siempre, saludo a los amigos de la primera hora, entre ellos el querido 09 Michael, Dalton, Tito, Cobursa, querido Cobursa, Juanpi, Nico Escarone, Adriano, qué gran persona. Bueno, un montón de amigos, Leonardo, en fin, los amigos que están siempre. Y nada, gracias de corazón, 09 Michael. Éramos, creo que 40, y 09 Michael ya andaba, el amigo Chris Black, entre otros. Les mando un saludo. Seguramente estoy subiendo la charlita en una horita. Nos vemos.